Lo que vamos a hacer es meternos muy sucintamente, solo mencionar algunos, ya lo conoceréis, pero para aquellos que no lo sepan, hablar un poco de lo que es el formato RAW, que sería esta extensión. El CR2 es el formato RAW de las cámaras Canon y en principio es un formato que no es útil para vosotros a la hora de tomarlo, es útil para hacer modificaciones, pero no es útil a la hora de ni volcarlo en una web. Entonces, ayer os dijimos, bueno, ayer hicimos diferentes tipos de montaje para diferentes tipos de problemas, diferentes tipos de objetos. Ya veis que en principio no hay ninguna receta, es cuestión de, bueno, las herramientas que tenemos son la luz y son los fondos, entonces es con eso con lo que hay que jugar y en función de las características del objeto habrá que hacer unas cosas u otras. Lo que más juego suele dar es la difusión, hacer que la luz sea lo más difusa posible, puesto que no nos interesa ni los brillos, no nos interesan las sombras, ¿vale? Todo en contraposición a lo que sería una fotografía artística. Nosotros, ya os contó ayer Arturo, lo que nos interesa realmente es que se vea lo mejor posible el objeto con el mayor detalle. Y eso incluía la iluminación y eso incluía el fondo. Y pues diferentes técnicas, por así decirlo, que podemos utilizar en función de las condiciones de cada uno de los objetos. Hasta ahí es lo previo a tomar la fotografía. Ahora viene, ya hemos obtenido esa fotografía y tenemos que proporcionar imágenes que sean o difundibles por la web o imprimibles en un documento o manejables por quien quiera. Las características del formato, los formatos de imágenes, hay miles de formatos de imágenes y cada uno tiene sus peculiaridades, pero lo que normalmente es lo más correcto es que no perdamos información en el proceso de coger una imagen o coger un espécimen y transformarlo en una imagen digitalizada. Para ello, la captura de las fotos siempre se tiene que hacer con un formato de imagen que implique que no haya pérdida. Esto es, si la cámara es una cámara reflex, normalmente una reflex digital, normalmente tendremos la opción de guardar en formato RAW, ¿vale? Que ahora ya creo que Arturo ya habló ayer un poco de él. En principio en formato RAW, que es el formato, es exactamente la información que captura el sensor cuando se abre el obturador, ¿vale? Es exactamente esa información, queda almacenada en un archivo, sin procesado, ¿vale? Es decir, tenemos toda la información disponible. Cualquier procesado posterior o la cambia o la reduce, pero no la va a aumentar. Esa es la información que hay. Muchas cámaras, como la de los microscopios y normalmente las de el microscopio, como veremos luego, el de barrido, las guarda en BMP, no tienen formato RAW, siempre hacen un procesado de la imagen. En estos casos lo que tenemos que guardarlas es en un formato que al menos no tenga lo que se suele decir pérdida, o normalmente una pérdida asociada a una compresión. El JPG, salvo creo que el JPG 2000... Pero el JPG por definición reduce... Bueno, esto es una cosa que podríamos explicar más tarde, pero en esencia, cuando se guarda la imagen es un archivo muy grande, hay formas de reducirlo. Una forma muy eficaz de reducirlo es el archivo JPG. El archivo JPG lo que hace es eliminar información que el ojo no ve. Ayer vimos que un sensor puede captar el color con una profundidad de un montón de bits, puede captarlo con 12 bits de profundidad, 14 bits, lo cual nos da hasta trillones de colores, bueno, billones para ser exactos. Sin embargo, el ojo humano solo puede ver unos 16 millones. JPG, una de las cosas que hace es que toda imagen la reduce a 8 bits de profundidad como primera medida, de forma que el número de colores máximo queda reducido a 2 elevado a la 8 elevado a 3, es decir, a unos 2 millones aproximadamente de colores, 2 o 16, no, 16 millones. 16. Además de eso, el JPG usa un algoritmo muy curioso, es una especie de reducción binaria, de árboles binarios mejor dicho, en el que el archivo se convierte en una especie de mosaico de unidades repetitivas. El caso es que con respecto a la imagen original se pierde información, pero se gana muchísimo en ahorro de tamaño, el archivo se comprime mucho. Esa información perdida nunca se puede volver a recuperar, se pierde definitivamente. JPG lo que hace es descartar información que el ojo no puede ver y el resto de la información reducirla de manera que el ojo tampoco perciba esa degradación, esa pérdida.
Luego supongo con Arturo veréis algunos ejemplos de imágenes JPG muy comprimidas o lo que sea. Es un formato muy apropiado para guardar una imagen definitiva, o la imagen que se va a publicar, la imagen que se va a enviar. Es la imagen una vez tal y como la queremos, porque es un equilibrio muy bueno entre calidad y compresión o tamaño del archivo. Pero nosotros estamos en el momento previo. Es en el momento en el que vamos a generar esas imágenes, ¿vale? Hemos capturado y tenemos toda la información. Si tenemos posibilidad de guardar en formato RAW. Si la cámara no nos permite guardar en formato RAW, entonces en uno de los formatos que impliquen que no haya pérdida. Y ese normalmente será el formato TIFF, T-I-F-F. Bien. Entonces, dicho esto, el formato RAW, con todas sus ventajas, que es la información tal y como ha sido recibida, no es procesable o no es visualizable en una pantalla normal, ni es imprimible, porque tiene mucha mayor profundidad de color de la que es capaz de reproducir cualquier dispositivo. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer siempre es convertirlo, y es lo que convencionalmente se habla del equivalente al revelar un negativo en película tradicional, ¿vale? Se considera el negativo digital, es decir, la información bruta, y ahora veremos cómo la revelamos y la convertimos en una imagen real. Para eso, bueno, los formatos RAW genéricamente se llaman RAW, pero en función de las casas pueden tener diferentes extensiones. En Canon antes eran CRW, ahora son CR2, en Nikon son NEFs, NEF, y en otras casas pues no lo sé porque no tengo otras máquinas que guarden RAW, pero genéricamente se habla de formatos RAW. Nosotros vamos a intentar abrir, y espero que se pueda, el formato, el archivo, el img-001.cr2, ¿vale? Si os fijáis en aquí abajo el 2, tiene simultáneamente la misma imagen en CR2 y la misma imagen en JPG, que es una opción que le especificamos a la cámara, y es que simultáneamente cuando saque una foto nos guardará el formato en bruto y una copia en JPG, que puede ser, por ejemplo, útil si quieres visualizar rápido las imágenes que has hecho ese día, y es mucho más costoso pedirle a un ordenador que procese o te previsualice los RAW que te visualice los JPGs. Entonces, una opción sencilla es que te duplique la información, ¿no? Vamos a intentar abrirlo, porque espero que se pueda hacer con el programa GIMP. GIMP es un programa de edición de imágenes de código abierto que está sujeto a que la buena gente que programa gratis nos vaya añadiendo características al programa. El que está por detrás es el GIMP, y por delante se me ha abierto una especie de plugin añadido. Mira a ver si para Windows hay que hacer algo más, que se llama UF-RAW, ¿vale? Pero que yo cuando lo he descargado para Macintosh venía implementado, ¿vale? Parece ser que para Windows igual hay que hacer algo más, o no creo que no lo hayan hecho. Lo que nos permite el programa UF-RAW es ver la imagen y hacer un montón de modificaciones directamente sobre el RAW antes de convertirlo a un formato, por así decirlo, estándar como TIFF o JPG. Bien, la ventaja de esto, bueno, antes que eso, que veáis que en principio cualquier cámara, cualquier dispositivo que tengáis va a tener su propia edición. Si compráis una Canon o tenéis una Canon o un Nikon, va a tener su propio programa de edición de formatos RAW. Este sería el programa de Canon. Si yo le doy doble clic, este sería el programa de revelado RAW de Canon, ¿vale? Sería el específico para ese formato. Si no tenemos el programa de Canon, pero estamos todavía interesados en hacerlo, en abrirlo, podemos, y sobre todo si nos hemos gastado una licencia en Photoshop, podemos abrirlo con Photoshop también. Vale, este sería el Adobe Camera Raw. Sí. En principio vamos a
basarnos en un UF RAW porque es gratuito y todos tendréis acceso a él, pero quiero que veáis también que, por ejemplo, con Adobe, con el Photoshop, que es algo bastante común en tener instalado, se puede hacer también, y con el propio programa propietario de la casa, del que también se puede hacer. ¿Por qué ver los tres? Pues porque el GIMP, aunque es muy potente y tiene muchas posibilidades, y lo bueno es que seguramente el mes que viene igual alguien ha incorporado algo nuevo que nos permite hacer algo que ahora todavía no, el problema es que lo que es el procesado por lotes, que nos interesa bastante a nosotros, es decir, la posibilidad de no tener que hacer una a una las modificaciones a todas las imágenes, sino decirle, bueno, a todas estas me las haces de una sola vez, porque normalmente vamos a estar trabajando con cientos o miles de imágenes. Lo que es el procesado por lotes es bastante complicado. Realmente GIMP se puede manejar como una herramienta como una consola, es decir, escribiendo las órdenes que quieres que haga. Entonces, desde ese punto de vista, pues puedes crear un script, es decir, una secuencia de comandos para que haga un procesado por lotes. Pero es difícil de explicar, sobre todo si nunca, en principio, lo habéis trabajado de esa forma. En cambio, el formato, el Adobe Photoshop o en el otro caso el Canon Professional, yo que sé qué, lo que siempre suelen tener es una aplicación de procesado por lotes, es decir, todas estas imágenes me aplicas estos cambios y automáticamente te produce los JPGs, te hace los recortes o todo lo que quieras hacer. Pero bueno, en principio vais a ver que todas son prácticamente iguales. Entonces, es muy curioso, fijaros, este es el Camera Raw 4.6 de Photoshop, que es la versión del Camera Raw, que es como una especie de subprograma de Photoshop, que viene con la versión CS3 de Photoshop. Si tenéis otra versión, seguramente tendréis otra versión del Camera Raw. Versiones posteriores del Camera Raw añaden normalmente más opciones aquí y más viñetas aquí, pero las principales las podremos en principio tocar. En todos los casos, el revelado RAW lo que nos va a mostrar es una especie de previsualización de la imagen y todas las opciones que podemos tocar. Fijaros que esta, que es la versión de pago, como es parámetros viñetas, y si vais a la vuestra, pues va a ser prácticamente igual, que es opciones y viñetas. No voy a entrar yo a quién ha copiado a quién, pero la cosa es que son bastante parecidos. ¿Qué es lo bueno de esto? Que podemos hacer todos los cambios que queramos sin modificar la imagen original, ¿vale? Al revelar un RAW, el archivo original no se modifica, o no se modifica al menos la información de la imagen. Pueden modificarse lo que llamamos los metadatos, es decir, información aneja al archivo de imagen, o generarse un segundo archivo, una extensión o un archivo con otra extensión que contenga información relativa a qué transformaciones hay que hacer. Pero la imagen original siempre está ahí, es decir, siempre podremos volverlo a abrir y si no me ha gustado los cambios que he hecho, echarlo para atrás. Es completamente reversible todo lo que podemos hacer en un formato RAW, incluso los recortes. Si yo le hago el giro, la recorto y tal y cual, realmente el programa no hace esos cambios sobre la imagen original, sino que cuando le dé a hacer, cogerá la imagen original, le aplicará esos cambios y la guardará con otro nombre, pero la imagen original no cambiará nunca, ¿vale? Entonces es de ahí que el formato RAW se considera el formato como el negativo de una película. El negativo de una película nunca, salvo que lo rompas o se degrade, nunca cambia. Puedes revelarlo de diferentes formas, pero nunca cambia. Bien, realmente sería el positivado, ¿no? Porque el revelado solo se hace una vez. Bueno, lo que vamos a hacer aquí por de pronto y para trabajar mejor, aunque es solo porque convencionalmente las pantallas están en horizontal, es girarlo. ¿Bien? Aquí tenéis una serie de pestañas y vamos a ir directamente a la penúltima, que es recortar y rotar, que aparece unas tijeras y una especie de regla, ¿vale? Y la vamos a poner, vamos a girar para que quede en una posición natural. Si
quieres ir... No, bueno, estás... Nada, no, da igual, sí, lo voy haciendo aquí. Bien, ya tengo la imagen como esperaríamos en principio verla, y lo que puedo hacer aquí abajo, con este botón de aquí, es hacer un zoom para que me lo ajuste al tamaño de la pantalla. Y una vez hecho esto, volvemos a la primera de las pestañas, ¿vale? Esto era solo pues para que nos ocupara. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí arriba? Vemos dos histogramas, ¿vale? El primer histograma, este de aquí, es el histograma, en principio, ayer ya vimos que era un histograma, es una representación gráfica de la cantidad de píxeles que hay en la imagen en cada una de las intensidades luminosas. A la izquierda, siempre por convención, está el negro, y a la derecha estaría el blanco. Como se trata de una imagen RAW y sabemos que el sensor de la CR2 tiene una profundidad de 12 bits, esta línea es de 4000 puntos, de 4000 niveles de grises, ¿vale? Lo que nos está representando es la cantidad de cada uno de los canales, del verde, del rojo y del azul. Si pulsáis con el botón derecho sobre el histograma, nos permite representarlo de manera lineal o de manera logarítmica. Si pulsáis logarítmico es un poco más informativo, porque normalmente siempre está casi toda la información concentrada en la zona de sombras y menos en la zona de luces. Si lo ponemos logarítmico, nos da una percepción mejor de qué distribución tiene. Fijaros que casi parecía que de la mitad en adelante no había nada, y sí que hay píxeles en esta región, ¿vale? Entonces, las curvas que os muestran ahí arriba son lo que se llama la corrección gamma, y es la importancia y cómo va a hacer la conversión de cada canal y qué peso le va a dar a cada uno de los canales a la hora de convertirlo en una imagen, vamos a llamarlo visible. La imagen que estáis viendo aquí siempre va a ser una imagen ya convertida, ¿vale? Nunca podremos visualizar una imagen RAW. Eso es una información estadística de qué es la información contenida en el archivo RAW, pero nunca vamos a poderla ver, porque ni el proyector ni las pantallas son capaces de reproducir esta profundidad de color, ¿vale? Entonces lo que estamos viendo siempre es la consecuencia de haber aplicado todas estas modificaciones. Bien, lo que nos incluye aquí abajo es el histograma resultante, que sería de esta imagen. El histograma resultante de aplicar a este otro histograma, a esta información, todas estas modificaciones. Bien, como podéis ver, te da algunos estadísticos para saber si la conversión nos gusta o no nos gusta. Las curvas que tenéis allí son curvas en principio estándar. Él hace una conversión según lo que tiene en principio prefijado. Y abajo podéis ver, si lo ponéis, que hay diferentes maneras de representar el histograma. Tenemos el histograma de los canales por separado, el histograma solo de la luminosidad, el histograma diferentes parámetros, también en lineal o en logarítmico. Normalmente siempre trabajarlo en RGB, porque si uno representa la luminosidad, que es netamente la información de luz descartando los canales parciales, lo que ve es el resultante. Podría decir, bueno, aquí hay cierta saturación, pero le asumo que es a esto, ¿no? Pero no ve si esta saturación es solo debida a uno de los canales, al conjunto de los canales o aquí, ¿vale? Es mucho más informativo trabajar con cada canal por separado, visualizar la información cada canal por separado y ver si eso, como parece que lo es, esa saturación final afecta sobre todo al canal rojo y al canal azul, y en cambio el canal verde está bastante equilibrado. Bueno, sabiendo más o menos todo esto y que la información de esos dos gráficos nos permiten valorar objetivamente qué parámetros vamos a utilizar, aparte de la percepción visual, que siempre la tendremos al lado, pero que es engañosa porque depende cómo tengamos configurado el monitor, con más intensidad, con menos intensidad, podemos tener un balance más relajante hacia colores cálidos en el propio monitor o hacia colores más fríos. Hay 1000 parámetros del
del monitor que no son en sí la imagen, sino que es la interpretación que hace el propio monitor. Entonces, siempre que podáis, interpretarlo a partir de números y no de percepción en este paso, ¿vale? La primera pestaña, bueno, la primera barra que nos encontramos es la de compensación de la exposición. Ayer hicimos varias fotografías que implicaban subexponer y sobreexponer varios puntos respecto al ideal, ¿vale? Esto, que es algo que se usa, vamos, tradicionalmente siempre se ha hecho, si una situación, una persona está en una zona de sombra y ahí entra mucho sol, pues uno dice, intuitivamente dice, bueno, voy a sobreexponer la imagen para que la persona salga bien, aunque se me queme la zona del sol y de los árboles, porque lo que me interesa es ver a esa persona. Entonces, lo que hacemos es forzar la imagen por encima de lo que sería lo correcto para un balance equilibrado de luz. Con el formato RAW lo que podemos hacerlo es a posteriori, puesto que esto es un histograma ya convertido al formato convencional, es decir, que de aquí a aquí solo hay 8 bits de profundidad de color, solo hay 256 niveles, y que partimos de una anchura de histograma de 4000, lo que se ve fácil es que tenemos mucha capacidad de movernos de aquí a aquí. Vamos a producir una pérdida de información, pero está a nuestro criterio decidir dónde queremos perder esa información. Si yo, aprovechando que el RAW tiene mucha profundidad de color, si yo subexpongo la imagen, aquí se ve mucho más subexpuesta a lo que yo veo en pantalla, subexpongo un punto, veo la imagen real que habría obtenido si hubiera subexpuesto un punto en la cámara. Y aquí vemos el histograma que hubiera obtenido. ¿Es lo mismo que coger a una imagen JPG y darle un cambio de brillo y hacerlo más oscuro? No, ¿vale? Porque aquí tenemos exactamente los 256 niveles de grises, interpretados a partir de 4000 con un filtro de subexposición. Seguimos teniendo toda la información original. Si hubiéramos convertido la imagen en la situación anterior a 256 niveles y hubiéramos ido a Photoshop o al programa y le hubiéramos bajado la luminosidad, lo que habríamos es tenido que repartir esos 256 niveles un poco hacia la izquierda, y algunos se nos habrían quedado en negro y esos ya serían, por así decirlo, píxeles perdidos, ¿vale? En este caso no, partimos siempre del original y hacemos una conversión guardando en principio toda la información la máxima posible. Bien, yo en la condición original, que era esta, tengo aquí un botón, sí, de deshacer, veo que el histograma de abajo se me acerca peligrosamente al borde de demasiada luz, ¿vale? Así que intuitivamente podría bajarlo un poco, pues medio punto, por ejemplo. Ah, mirad, han aparecido verdes por aquí. Ahí. Bueno, un poco más. Aquí el logarítmico suele ser bastante más feo. De tal manera que no hay ningún píxel que esté saturado, ¿vale? Y tampoco, esto también se puede modificar, intentar, pero desde luego el pico acaba antes, ningún píxel que sea cero. Tenemos todos los píxeles de la imagen original ceñidos a una escala de 256 niveles de grises, con lo cual lo que hacemos es aprovechar toda la gama dinámica que una foto de 8 bits nos da. Bien, puede parecer muy oscuro aquí en pantalla, pero en vuestras, supongo que en las vuestras no. Si habéis cargado, casi todos habéis cargado la imagen 2, no tendréis el fondo verde que tengo yo. Entonces, lo que yo he hecho es, viendo esto, y botón derecho aquí, ¿cómo es? Así. Y viendo esto, lo que he cogido es, he bajado un poco, lo que en la 1, pues más o menos por ahí era, ¿vale? 0,6, pues por tener un número redondo, pero podría apurar un poco más para arriba.
Así, bien, y tengo todo el histograma cogido. Fijaros en esta información que está aquí. Tenemos unos pequeños estadísticos. La media del canal rojo sería 138, la media del canal verde 135, la media del canal azul 115. La desviación estándar, vamos, del histograma de los valores, y cuántos píxeles están sobreexpuestos y cuántos están subexpuestos. En sobreexpuestos hay un 0,1% de verdes que están sobreexpuestos, y subexpuestos pues tenemos un 0,2%. En principio es despreciable. Si nos gusta, pues ya está. No hace falta esforzarse allí para que esto quede bien. La cosa es que no veamos, se pueden destacar para que nos diga qué píxeles de la imagen son los que están sobreexpuestos. Entonces, aquí veis esta zona de la etiqueta y, bueno, realmente del corcho, y aquí otra zona blanca que parece además un poco artefacto porque es como muy recta. Yo creo que esto es un artefacto de la imagen. Bueno, y subexpuestas, pues la verdad es que no sé si hay alguna. Esta es la que marca subexpuesta, sí, esa línea, que no sé qué es, pero bueno. Bien, una vez que tenemos en principio equilibrado lo que es la exposición correcta, podríamos ir a otra de las cosas importantes, que es el balance de blancos. ¿Vale? El balance de blancos, dado que en esta, si hacéis así, creo, sí, si tocáis en cualquier parte de la imagen, os sale aquí unos valores de exactamente ese punto, qué niveles tiene en cada uno de los canales, y 2 parámetros más que ahora no sé qué son, ¿vale? Y aparte el color que está seleccionado. Si me pongo sobre el ala, pues veis este color marrón que está compuesto de 207 de rojo, 141 de verde y 22 de azul. Si me pongo en el rojo de la escala, veo un rojo, tiene 202 de rojo, 67 de verde, 46 de azul. Si me voy al azul, si seleccionáis un área, pues saca el promedio de ese área, ¿vale? La cosa es, este es un fondo gris. Teóricamente es un gris neutro, aunque es un poco, es una cartulina, quiero decir que no es un gris estandarizado, pero como todo buen gris, lo que debería cumplir es que el nivel de rojos, verdes y azules es exactamente igual, si no, no es gris. Y si os ponéis en cualquier sitio, veréis que tiene cierto desequilibrio, 113, 133, 134, prácticamente gris, pero no es gris. Podría haber una cierta desviación o una representación menor de rojos, porque verdes y azules están en principio por arriba, ¿vale? Podemos hacer un equilibrado a mano, es decir, coger temperatura y que está en 5068 y subirla y hacer una imagen, pues virarla en principio hacia los colores que nos interesen, ¿vale? Hacia temperaturas más altas o temperaturas más bajas del balance de blancos. La compensación. Sí, del balance de blancos. Es invertido a lo que diríamos. No, me voy a temperaturas más altas, no es que quiero que la imagen teóricamente sería más azules, pero lo que está haciendo es asumir qué temperatura de entrada había. Es la corrección, ¿vale? Estaba puesto en 5000 porque más o menos era la iluminancia y es el balance que en principio estaba especificado en la foto, que era luz de día, ¿vale? Que eran 5000, no sé cuál se puede deshacer, 5068. Para ese balance, ese es el equilibrado de blancos que hacía. Si no nos gusta, podemos coger, seleccionar y pinchar en un sitio, normalmente es una zona gris, donde digamos esto es gris, ¿vale? Si os fijáis ahora, el punto que he tocado es 134, 134, 134, ¿vale? Sería un gris correcto. Y toda la imagen ha sido compensada. Como era muy similar, estaba bastante equilibrado, no notamos un cambio demasiado evidente. Bien, hay 1000 opciones más. La interpolación, veis aquí
este colorcillo rojo, azul, esto sería la matriz de Bayer, que en principio es la que estaría delante del sensor, porque nos permite este programa elegir qué algoritmo de interpolación queremos hacer, ¿vale? Yo he probado todos, no veo ninguna diferencia. Seguramente las haya, pero no. Otros parámetros de reducción de ruido, incluso una cosa que puede ser interesante si la cámara ya tiene cierta edad, que es incluir una dark frame, que es una imagen negra. A veces se hace sacar una foto en la misma cámara en la que vas a hacer una serie de fotos, sacar una foto con la tapa puesta. De tal manera que tienes una imagen de referencia de lo que debería ser un negro absoluto, que no va nunca a ser un negro absoluto. Puede haber algunos píxeles que estén estropeados, que entre los varios millones que hay aquí no te das cuenta de que un 0,03% estén fundidos, ¿no? Y den píxeles blancos, y información de lo que es también el ruido de fondo del sensor. Es decir, que al azar no van a dar todos los sensores, van a dar 0, sino que algunos van a dar, en principio, algún otro valor. Entonces, esa información de ruido que realmente es aleatorio y que en la práctica hace perder calidad de la imagen, más los píxeles fundidos, pueden estar recogidos en un archivo de imagen. Si lo tenemos hecho, el GIMP es capaz de, a partir del archivo, por así decirlo, negro total y nuestra imagen, extraer esos píxeles, ¿vale? Otra serie de pestañas, por ir rápido, serían, por ejemplo, la de modo escala de grises. Aquí, como ayer decíamos, convertir una imagen en gris es quedarse con un solo canal. Pero ¿con qué canal o cómo mezclas los canales? Convertir una imagen en gris no es solo hacer el promedio de todas. Tenéis muchas posibilidades y veréis que dan diferentes aspectos. Incluso si os fijáis en la escala de color, veréis que cambian bastante los colores, en principio primarios, que se han puesto ahí abajo, en función de si elegimos el canal de luminancia, el canal de luminosidad. Estos canales es un poco, está al margen de lo que estamos viendo ahora, es para formatos de color que no son el estándar RGB. Uno puede editar las imágenes, y se suele hacer mucho, en formato LAB, que se llama. Tiene un canal de luminancia y dos canales de color que se llaman A y B, pero en vez de los RGB, vale, no va al caso. O mezclar los canales según un criterio que tengamos nosotros. Pues a mí me gusta más que tenga más el canal verde y menos representado el canal azul, y al final es una imagen de grises, ¿vale? Pero cambiando el peso relativo de cada uno de los canales. Si queréis ver qué diferencia, qué es lo que han leído realmente los canales azules, los rojos o los verdes, podéis seleccionar, creo, es aquí, un momento, espera, ninguno, sí, en modo de escala de grises ninguno, y seleccionáis uno de los canales. Esto sería lo que estaba viendo el canal verde, esto sería lo que estaba viendo el canal azul, el canal rojo, y esto es lo que ve el canal azul. Prácticamente la mariposa, ¿cómo se lee esto? Valores de intensidad de luz dentro del canal azul. El fondo ya hemos dicho que es gris, luego tiene unos valores promedio en el canal azul. La mariposa no tiene prácticamente ningún tono azul, y como veis es una mariposa marrón, y por tanto es la mezcla del rojo y del verde, y colores azules no tiene, y por tanto para el canal azul prácticamente es invisible o negra. La etiqueta es blanca, ¿por qué? Porque al ser blanco tiene todos los canales, todos los colores azules, todos los verdes y todos los rojos, y bueno, en la escala, y veréis que los diferentes colores que están puestos en la escala de color pueden cambiar en función del canal que elijamos. El canal verde suele ser el más equilibrado, el que suele guardar más los medios tonos. Veis, la mariposa sí que tiene muchos. El gris prácticamente no cambia porque es gris, y el rojo suele ser el canal que presenta los niveles normalmente un poco más altos, y la mariposa también tiene mucho rojo puesto que es marrón, y lo otro es más o menos igual. Bueno, como lo que nos interesa es una imagen a color, no vamos a hacer conversión a grises.
Aquí otra cosa interesante es todas las lentes introducen aberración, como ayer os dijo Arturo, pero esta aberración es postprocesable. Si sabemos la cámara con la que se tomó la foto, si sabemos qué lente lleva y alguna buena persona nos ha proporcionado los archivos de información necesarios, podemos aplicar diferentes tipos de conversiones de la imagen. Por ejemplo, vamos a ver, viñeteo óptico, esto es distorsión de la lente. Si conocemos ciertos parámetros, ¿ves? Y sabemos que la lente introduce una modificación de una aberración de este tipo en barril, pues se puede compensar hacia un lado o hacia el otro, ¿vale? Ahora no vamos a entrar en eso, sobre todo si trabajáis a distancias focales más o menos largas, por encima de los 100 milímetros, normalmente estas aberraciones suelen ser menores. Si trabajáis con grandes angulares, 50 milímetros o menos, sí que se suele ver un efecto como burbuja, ¿vale? Que las zonas centrales son mucho más grandes y las periféricas son menores, o sea, son más pequeñas. Hay otro tipo de modificaciones que es hacia el viñeteo, que no sé si estarán por aquí o estarán en otros sitios, y es que pueden verse las zonas de los bordes, como es por donde menos luz entra en la lente, suelen verse más oscuras. Cuanta mayor calidad sea la lente, cuanto mayor dinero se haya costado el objetivo, seguramente el viñeteo sea menor. Y también en función de qué tipo de lente o qué tipo de objetivo estemos tratando, el viñeteo, la tendencia es a que sea mayor o menor. Los grandes angulares suelen tener más viñeteo que los teleobjetivos, ¿vale? Y otros parámetros, otras curvas de ajuste, si queremos equilibrar o dar diferente peso a los valores del histograma. Esto es mucho más convencional, que estáis más acostumbrados a verlo en el ajuste de niveles de un procesador normal, ¿vale? Yo aquí he dado un poco más de peso en los niveles medios y he bajado un poco a los altos, y esto me influye en cambios, o lo puedo dejar de manera lineal. 1000 parámetros que en principio, ajustes de luminosidad, recortes, si la imagen no nos gusta tal cual o queremos que sea más pequeña, pues la podemos recortar o girar o cambiar rotación. Bueno, podemos hacer un millón de cosas. Y aquí, en principio, el formato de salida que queremos darle al archivo, ¿vale? Nombre del archivo, imagen PPP, nivel de compresión JPG. Si queremos que sea un TIFF comprimido sin pérdidas, este es el formato que os decía antes. Si queremos que esto es, yo creo que este es el archivo TIFF con todos los datos EXIF de la cámara. Sí, con todos los datos EXIF de la cámara. Bueno, esto es jugar un poco de cómo queremos que sea el formato de salida, y esta es la información que ha leído del archivo CR2. Ya os he dicho que una cosa es la información de la imagen y otra cosa es la información extra que siempre va acompañando al archivo de imagen, y en esa información han encontrado que esto se ha hecho con una cámara Canon de este modelo, este día, este tiempo de exposición, esta apertura, la velocidad ISO que estaba, la distancia focal, la lente que era, que lo ha utilizado antes para esto otro, el balance de blancos estaba manual, etcétera. Sí, voy. Bien, una vez hecho esto y que la foto está como nosotros queremos, podríamos guardar, pero eso no implicaría sobreescribir archivo original, sino añadir información extra, o creo que directamente llevarlo al GIMP y abrirlo para siguientes procesados. O exportar el JPG, ¿vale? Pero esto hemos hecho con una. Imaginaos si tenéis que procesar 1000, ¿vale? Esto no tiene ningún sentido. Lo suyo es que uséis un procesador por lotes, en el que le digas, bueno, estos parámetros ya conocidos, estándar, yo sé que en las condiciones en que saco las fotos, más o menos siempre voy a tener que hacer este tipo de correcciones, y darle OK y que las aplique a todas. Si hay alguna que se sale mucho de madre, pues entonces habrá que arreglarla esa en concreto, pero tenéis que ir a algún programa que os permita procesar por lotes, ¿vale?